la restauración ha sido consolidar el soporte, la madera, consolidar todo el soporte, desinfectar. Aún tiene sellos, los restos de los sellos de incautación de la guerra, que no están, por eso tiene las colas negras. O sea, aquí él demuestra que fue quemado e incautado. Y bueno, vemos característica del soporte que tiene 500 años cortado a hacha, con esas irregularidades. Y luego, la película pictórica tenía un quemado, voy a ponerla aquí un momento, con la mascarilla circulada. Se había quemado en superficie, los barnices, muy quemados. Pero la zona que está dorada, el oro, como es oro fino de 22 quilates, antiguo, no sufrió daños por el fuego, solo que hay una carbonización superficial. Y fue muy fácil de restaurar la zona de los quemados. En cambio, la parte de la pintura es la que sufrió porque el calor, efecto horno, hizo que hiciera burbujas, se reblandecieran los estratos y todo esto fue como, bueno, pues un problema de desintegración de la pintura y luego por encima, lo que es la capa de barniz, quedó en carbón absoluto. No se veía nada. Nada. Y las plaquitas de carbón porque es orgánico, o sea, lo que es el barniz. Así que fue una limpieza en superficie a base de bisturí y luego finalmente con disolventes. Y ya está. Y digo, ya está. ¿Cuánto tiempo llevó la restauración? Pues bueno, yo lo hice durante las clases, pero estuve como 4 meses, o sea, aproximadamente. Lo que estoy concentrando las horas. Y luego la limpieza muy suave, dejando lo que había en el escudo, que es importante el escudo. Y nada, la catedral tiene un verdadero tesoro en obras de arte impresionante. Este museo es para venir. ¿Tiene cuántos años esta tabla? 500. Más de 500. Más de 500, ¿verdad? Pero fíjate que la expresión, una preciosidad. Mano, Es una preciosidad, sí. ¿Dónde se encontraba originariamente esta tabla? Porque forma parte de este retablo. forma parte de este retablo, que es un retablo que se llama el retablo de Agullén, pero eran 2 retablos fundidos en uno. Esta es la parte gótica del retablo, pero la parte central, que la tenemos íntegra, es un poquito posterior renacentista. Pero ese está todavía para restaurar. También son de los quemados de la catedral. Yo a veces cuando enseño la catedral, en algún momento determinado digo, y ahora os voy a explicar uno de los milagros que ocurren en esta catedral. Y entonces les enseño uno de los retablos quemados, por ejemplo San Dionisio o San Miguel, y les explico qué es lo que ha ocurrido con estos retablos, como con esto. Lo que ocurrió fue lo que ha explicado María, que quedaron totalmente irreconocibles, resecos, en parte quemados directamente, pero sobre todo no por el fuego, sino por el calor. Como aquí tenéis muestras, por ejemplo, esto está quemado, se ve perfectamente, ¿lo veis? Esto está quemado. Aquí incluso también. Y entonces en aquel momento, bueno, esto fue quemado, no se quemó casualmente, sino que fue quemado en julio de 1936. Y entonces los canónigos, la catedral, ¿qué hizo con estas obras? Que ni se veía lo que había, la pintura. Pues lo que hizo fue aplicar un principio de la Iglesia antiguo, que es una obra que ha estado al culto público, a la veneración, no se destruye, sino que o se entierra para que la destruya la tierra, o en este caso se guardó en almacenes, sabiendo que nunca jamás podrían volver a verse esas obras. Hasta que empezó María, precisamente María, inventó un método, que yo creo que es un método de la filosofía antigua, empezó a poquito ir recuperando los colores. Algunas han salido con unos colores muy vivos, como recién pintadas, otras
pues por las características del pintor y porque a lo mejor estaban todavía mucho peor, pues han quedado un poquito más desdibujadas. Pero estas están quedando estupendamente. Has comentado que estaban totalmente negras, no se veía nada. ¿Cómo sabían que formaba parte de este retablo? Sí, porque teníamos fotografías antiguas. Estaban las fotografías antiguas del archivo más, sobre todo, y entonces ahí se veían, entonces lo que se podía apreciar, la forma, las formas, tal, pues entonces eso nos permitió ubicarlas perfectamente. Entiendo que... Pero no lo tenemos completo, Eso le iba a preguntar. nos faltan tablas. ¿Dónde, y hay alguna pista de dónde pueden estar el resto de tablas? En manos privadas, seguramente, algunas quedarían destruidas totalmente. La tabla central está, esta sí que está en Bellas Artes, creo. Sí. La tabla central, que es una preciosidad, esta está en el Museo de Bellas Artes. También era un quemado y también se recuperó. ¿Y se sabe cuántas obras más o menos se pudieron perder en esos incendios que hubo en la catedral? Pues se perdió muchísimo. De pintura, muchísimo. De escultura, rota, muchísimo. Y de orfebrería, prácticamente todo. Eso no se perdió ni se quemó, naturalmente, eso se robó directamente, porque la plata y el oro, etcétera, pues eso se robó. Y seguirle el rastro hoy es imposible. Podría ser, a lo mejor si contratamos un investigador privado, a lo mejor podríamos. Pero bueno, van apareciendo de vez en cuando en colecciones privadas, como tenemos los soportes de las fotografías anteriores a la guerra del año 23, pues nos van apareciendo como en manos privadas hay alguna cosa todavía. Esta tabla pertenecía a la catedral, igual que las que sí, estamos viendo. sí. ¿La catedral tiene alguna más todavía pendiente de restaurar o estas son por ahora? Sí, tenemos cosas pendientes de restaurar. De este mismo retablo. Sí, ahora mismo van a restaurarnos 3 más. El Instituto Valenciano de Restauración, 3 quemados más. Esta es la... Así estaba. Y esta es la fotografía del archivo más. ¿Y cuántas tablas forman en total el retablo? Ahí está el retablo. Ay, muchas gracias. Este es el retablo de Agullén. Este es el retablo completo en fotografía antes. ¿Veis? Esta es la tabla que reintegramos ahora. Pero nos falta, pues, la tabla central. Esa es la que está en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Pero claro, este es el retablo, eso. Claro, aquí está la mezcla de los dos retablos en parte, aquí, porque esta parte de arriba es esta, y es esa. Este Padre Eterno es esto, estas pulseras, son eso de... Así es como estaba primitivamente, pero esto es una refundición de 2 retablos, uno gótico, que es este, y otro renacentista. Esta es la reconstrucción de cómo sería el gótico, verdaderamente, y aquí falta... Los de retablo San Miguel. Esto es como estaba el retablo de San Miguel, que lo podéis ver ahora, si queréis. Este forma parte de los grandes quemados, porque ardió 3 días y 3 noches el Palacio Arzobispal. Entonces este estaba más intrincado, en una sala más interna. ¿Qué pasa? Que el efecto calor-horno es el que degradó la pintura tremendamente. No es lo mismo un quemado ahumado, que no se ha quemado, entonces está sucio, negro y es muy espectacular, a un quemado grave que ha estado efecto horno, como este. E incluso un retablo se puede arder, perfectamente puede arder, y de hecho he tenido quemados que han ardido, pero la pintura no sufre. O sea, sufre la parte que se ha carbonizado, pero lo que es la pintura no. Ahora, el efecto horno, el elevar una temperatura a 220 o 30 grados y mantenerlo mucho tiempo, ocurre esto. ¿Dónde se encontraba el retablo originalmente? Este retablo se encontraba antiguamente, antes de la guerra, en el Museo Catedralicio Diocesano. María, de la catedral, ¿cuántas piezas has llegado a restaurar por ahora? Madre mía. Es que la cuenta es difícil, pero puedo decir 70 piezas, puedo, sí, perfectamente, intervenir de una forma de consolidar, otras en profundidad, otras en direcciones, el retablo mayor, que está bajo el bautismo de Cristo, las arcas de Carlos Sainz Locadio, luego muchos quemados, o sea que, bueno... ¿Y todo eso en cuánto tiempo?
Hablo de 15 años en principio, aquí en esta casa, viviendo en ella, sábado y todo. Y luego en Santiago Pinto, donde estaba el centro técnico, en principio, el primer centro técnico, ahí me llevé el retablo mayor de los Hernandos, el retablo de San Dionisio Santa Margarita, la Sabra Cefalosa Neotario. Yo mientras tanto hice el Masí, el de Osona, bueno. Sí, sí. Todos los nombres que he dicho son primerísimas firmas en el arte, en la pintura. Como estaba ubicado en el Museo Catedralicio, ahí fue donde se quemó, donde fue quemado. Sí. Y la cúpula. Ahí desaparecieron totalmente, por lo que me preguntaban antes, donde estaba situado este retablo, desaparecieron totalmente por el fuego, como unas 200 obras. Mucho, muchísimo. Sarsoprato, la edición de Sarsoprato, esa desapareció. Sí. Tenemos de Masip muy quemada. Bueno, es que es tanto. Y el archivo se salvó de milagro porque el sacristán, el señor Berenguer Llopis, trepó por los maderos ardiendo y apagó. Pero allí él, según dijo y dejó escrito, que estaban los bomberos. Y entonces, recurrir a ellos, nada, porque los bomberos estaban para que no se propagaran las llamas en las casas, pero mantenían que eso se incendiara. Supongo que la esperanza es poder recuperar todas las tablas, ¿no? Y mostrarlas. Sí, Ojalá. sí, pero Complicado. y ahora ya sí. Quería hacer un comentario, María. Sí. Tengo entendido que tú también, ahora voy, que tú también ayudaste a la Basílica de los Desamparados con su maravillosa cúpula de Palomino, que en su día tampoco nadie se atrevía a tocarla. Estamos hablando de la Santa María del Mar, Sí, perdona. de las pinturas de Vergara. Santa María del Mar, unas pinturas de Vergara muy quemadas, Sí, en el un cesto, sí. horriblemente quemadas. Sí. Están. Sí, Como sí, si no están hubiera- preciosas, están es una cosa- preciosas. es un milagro, de verdad, porque yo, cuando empiezas a trabajar, yo cuando empecé a trabajar, era mi tesis doctoral, tenía una beca de investigación de la Consellería para el grado de doctor, entonces dije, bueno, me voy a dedicar no solamente a restaurar el color, sino con tal de mover el estrato y pegarlo ya sería un logro. Y lo increíble fue que una vez que haces todo el proceso a la inversa, si se deterioró por calor y perdió las colas, y reventaron las ampollas, y bueno, con calor, o sea, infrarrojos con calor y las colas, se va a regenerar el estrato igualmente, a la inversa. Y eso fue lo que hice. Bien, pues el milagro es que al quitar la parte superficial de carbón, apareció la policromía. Claro, aparece una policromía porque son generalmente inorgánicas, o sea, minerales. Entonces, y sobre todo las tierras rojas, el rojo, que es de mercurio, Sí, todo, sí. impresionante. Y yo recuerdo cuando subió don Ramón Arnau, Sí. bueno, cuando terminé la primera tabla, y se cogió la sotana, tristeza, de emoción. Pero yo estaba ahí trabajando y no me daba cuenta. Las primeras obras. Sí, las primeras. No puede No, ser, esta misma que has enseñado que no se veía nada, el retablo de San está- Miguel, está aquí abajo. Sí. Podéis ver si queréis luego, bueno, es una cosa impresionante de ver cómo estaba antes a cómo está ahora. Sí. Está Y yo fui la recuperado. primera sorprendida porque dije, bueno, a ver, vamos a trabajar en ellas y vaya. No sé si lo ha comentado María, o igual yo me he enterado. ¿Quién es el autor de este retablo y de esta tabla? Sí, se atribuye a un maestro de Artés, maestro Perea, pero es el maestro de Artés, ¿verdad? Se atribuye al maestro de Sí, artes. porque no hay claridad, pero sí, maestro de Artés. Y pone maestro porque no lo ubican al lugar de nacimiento. La fecha, ha comentado hace 500 años, algo 500 años. Finales de 1490, 90, ¿verdad? Sí, por ahí. Principios. Sí, sí, sí. Y en toda la obra del maestro Artés, que es muy conocido, ¿esta obra cómo la valora? ¿Es una de las mejores? ¿Una más que de las que hizo? No es ni mejor ni peor. Tiene la característica de él, su forma de trabajar, de aplicar las veladuras y sobre todo cómo se entendía el arte en ese momento pictórico y con su estilo. Por eso no es ni mejor ni peor. Incluso si fueran del principio de su etapa, que fuera un poquito más torpe, por decir algo más torpe, tendría más valor incluso. Por eso son unas piezas que encajan perfectamente en el momento álgido del maestro de la pintura. O sea, que son muy valiosas. Ya el hecho de tener una pieza más del retablo es, vamos,
no importa que fueran de su principio más adelante, pero está en un momento álgido. Y del conjunto del retablo, ¿qué nos cuenta? ¿Qué vemos en estas imágenes del conjunto del retablo? ¿Qué cuenta el retablo? ¿Qué cuenta? Pues, ¿ves alguna palabra? Porque yo hablo de la poesía, pero no sé lo que cuenta la historia, no lo sé. La historia del retablo es que aquí se presenta Pues en bueno, la cara central. esto, nuestra técnico, que es La transición Claudia nos lo explica mejor. La transición de la Virgen, ¿verdad? ¿Era? Sí, no puedo dar Sí, ven, Claudia, ven. Pasa. Seguro que en la tabla central, claro, estaría la transición de la Virgen. Venga, toma. Una cosa. La transición de la Virgen debería. Bueno, vamos a ver. La tabla central es un nacimiento, era un nacimiento de Jesús. La Virgen, San José y unos ángeles. Y sí, ya lo he dicho antes. Y que tiene como buena característica que ya tiene perspectiva en la arquitectura. Luego está coronado por una crucifixión con la Virgen y San Juan, que es lo que nos falta. Esta sabemos que está en una colección privada. Siempre, bueno, el resto de las pinturas centrales son San Jerónimo, que es el que está, y Santo Domingo. Y luego aquí debajo que tampoco tenemos, San Francisco de Asís y San Cristóbal portando al niño. Esta no sabemos dónde está, ¿verdad? Esta está en Valencia, es una colección particular, y esta también. En concreto, esta y las anteriores nunca he cobrado nada. Sí, eso al pensaba principio, yo. sí, ¿verdad? Sí. Al principio trabajé durante esos años por la investigación pura y dura. Entonces me lo financiaba yo, bueno, tanto los congresos, analítica, pero lo hacía muy a gusto, muy feliz porque tenía entre manos una obra maravillosa. Y así hasta hoy día. Esta tabla incluida, e incluso ayer otra obra que entregamos, que vinieron los compañeros a filmarla, también la he hecho de forma altruista. O sea que yo restauro siempre, de forma altruista.